En las calles calientes y polvorientas de Tijuana, donde el sol quemaba fuerte sobre los barrios pobres, vivía un joven llamado Emilio Reyes. Tenía 19 años. Sus manos eran ásperas y duras porque trabajaba muchas horas en una gran fábrica. Los ojos marrones de Emilio estaban llenos de sueños enormes, demasiado grandes para el cuartito donde vivía con su familia. Su hogar era pequeño y abarrotado. Las paredes delgadas dejaban pasar la risa de los niños jugando afuera y el sonido constante de su madre, doña Isabel, cosiendo ropa hasta altas horas de la noche. Emilio hacía turnos extras para ayudar a su familia. Pero cada noche, aunque estaba cansado, iba a un pequeño gimnasio de boxeo llamado El Rincón del Guerrero. El gimnasio era viejo, con costales parchados y un ring desgastado. Las luces amarillas hacían que todo se viera antiguo y polvoriento. Pero Emilio entrenaba allí con todo su corazón. Su entrenador, don Aurelio, un hombre viejo con cicatrices de cientos de peleas, lo miraba con sorpresa. La voluntad de Emilio era más fuerte que la de la mayoría. Pero Emilio no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Una noche, mientras practicaba golpes frente al espejo cuarteado, escuchó una voz fuerte y burlona llenar el gimnasio. ¿Así que este es el famoso gimnasio mexicano del que hablan?, dijo la voz, cargada de burla. Emilio Voltio. Un hombre alto y enorme estaba allí. Medía casi 2 metros, rubio, con músculos de piedra. Sus fríos ojos azules no mostraban bondad. Vestía ropa cara y brillante, y usaba guantes de boxeo que costaban más de lo que Emilio ganaba en un mes. Soy Jaque Doyle, dijo el hombre, caminando lentamente alrededor del ring. Soy el campeón invicto de peso pesado de 3 estados en América. Me dijeron que aquí entrenaban verdaderos guerreros mexicanos. Hizo un gesto burlón con los dedos y rió. Pero lo único que veo es a un flacucho pretendiendo ser boxeador. Don Aurelio Dio un paso al frente. Su voz era calmada, pero firme. Aquí respetamos a todo peleador. Si viniste a entrenar, eres bienvenido. Pero si viniste a insultar vit. Jaque ignoró al viejo. Sus ojos permanecieron fijos en Emilio. Tu muchacho. Vine hasta este pueblo pobre porque me dijeron que había talento aquí. Demuéstrame que es verdad. Señaló el ring como un rey que ordena a un sirviente. Súbete. Te daré una oportunidad o una paliza. Emilio se congeló. Su corazón retumbaba. Solo había peleado en pequeñas luchas amateur. Jaque era profesional, mucho más fuerte y grande. Pero la forma en que había insultado al gimnasio, a su gente, a México mismo, encendió un fuego en el pecho de Emilio. No tienes que hacerlo, susurró don Aurelio, apoyando su mano en el hombro de Emilio. Pero Emilio ya había decidido. Todos lo miraban. Recordó las palabras de su madre: hijo, puedes ser pobre, puedes ser pequeño, pero nunca dejes que alguien te pise la dignidad. Acepto, dijo Emilio. Su voz era firme, aunque en su estómago sentía una tormenta de águilas. El gimnasio quedó en silencio. Hasta el zumbido de las viejas luces parecía más fuerte. Los labios de Jaque se curvaron en una sonrisa cruel. Perfecto. Vamos a divertirnos. Sacó un fajo de billetes de $100. Si logras mantenerte en pie 3 asaltos conmigo, este dinero es tuyo. $5,000. Probablemente más dinero del que has visto en tu vida. El pecho de Emilio se apretó. $5,000 podían salvar a su familia. Podría pagar las deudas de su madre, arreglar el techo roto y comprar medicinas para su hermanita con asma. Pero sabía que Jaque no lo hacía por bondad, sino para humillarlo. ¿Y si yo gano?, preguntó Emilio, sorprendiéndome a sí mismo. Jaque soltó una carcajada que rebotó en las paredes. ¿Ganar? ¿Tú? He noqueado hombres que llevan entrenando más tiempo del que llevas vivo. Pero bien, si logras darme un golpe en la cara, lo duplico. 10,000. Don Aurelio se apresuró a intervenir. Hijo, no. Él es profesional. Tú apenas aprendes. No tienes nada que demostrar. Emilio miró a los ojos al viejo, el hombre que era como un segundo padre. Don Aurelio siempre me dijo que el corazón de un guerrero no se mide por los músculos, sino por el espíritu. Este hombre nos insultó, a nuestro gimnasio, a nuestra gente. No puedo permitirlo. Los boxeadores del gimnasio murmuraban entre ellos. Algunos pensaban que Emilio estaba loco. Otros admiraban su valentía. Pero todos sabían que algo importante estaba pasando en ese pequeño gimnasio. Emilio se ató los guantes. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción y fuego.
Don Aurelio le colocó el protector bucal y le susurró. Recuerda lo que te enseñé. No pelees con pura fuerza. Pelea con inteligencia. Observa sus movimientos. Encuentra su debilidad. Mantén la guardia alta. Jaque, mientras tanto, reía. Para él, aquello era solo un espectáculo. Se arrancó la camisa, mostrando un cuerpo fuerte, marcado por batallas en Las Vegas y Atlantic City. Lugares que Emilio solo podía soñar. Oye, chamaco, Gritó Jaque. Cuando estés tirado en el suelo, recuerda, no es personal. Solo estoy enseñándole a tu gente cuál es su lugar. Las palabras ardieron en Emilio como fuego. Pensó en su madre trabajando noches enteras, en su hermana tosiendo a la luz de una vela, y en todos los mexicanos que cruzaban la frontera buscando una vida mejor y eran tratados con desprecio. Víctor, un exboxeador con un solo ojo bueno, dio un paso adelante como árbitro. 3 asaltos. 3 minutos cada uno. Pelea limpia, dijo, aunque sabía que a Jaque no le importaba. Emilio asintió. Su corazón latía como tambor. Jaque chocó sus guantes con un estruendo como de trueno. «¡Tiempo!», gritó Víctor. La pelea comenzó. El destino de Emilio empezó a escribirse en ese polvoriento ring de Tijuana, observado por una docena de hombres que sabían lo que era el verdadero valor. Los primeros segundos fueron como una danza peligrosa. Jaque se movía con confianza, lanzando jabs pequeños para probar a Emilio. Emilio mantenía la guardia alta, girando en círculos como Don Aurelio le había enseñado. Evitaba el centro del ring, donde el poder de Jaque era más fuerte. «Vamos, chamaco, no tengas miedo», se burló Jaque, lanzando golpes más duros. Un gancho izquierdo rozó la cinta de Emilio. Dolió y le recordó que esto no era un juego. Emilio lanzó golpes rápidos al cuerpo de Jaque, pero golpearlo era como golpear una pared. Jaque ni pestañeó. «¿Eso es todo lo que tienes?», se burló Jaque. Lanzó un enorme uppercut. Emilio lo esquivó en el último segundo. El golpe falló, pero pasó rozando su barbilla como el viento de un tren. Si lo hubiera alcanzado, todo habría terminado. El gimnasio estaba en silencio. Algunos contenían la respiración. Don Aurelio gritó. «Mantén la distancia, Emilio. Usa tu velocidad». Pero Jaque era astuto. Empezó a empujar a Emilio hacia las cuerdas, acorralándolo. Entonces golpeó el estómago de Emilio con un derechazo recto. Emilio se dobló, sintiendo el dolor clavarse en sus costillas como cuchillos. «El primer asalto para el americano», susurró alguien. Jaque caminó orgulloso por el ring como un rey. Sonrió a los boxeadores mexicanos que observaban. ¿Ven? Esto es lo que pasa cuando enfrentan a la clase superior. Emilio escupió sangre, pero sus ojos ardían ahora con fuego. Había sentido el poder de Jaque. Conocía el dolor. Pero seguía en pie. «¿Ya terminaste el jueguito?», dijo Jaque, avanzando. Pero Emilio notó algo. Jaque respiraba más fuerte que antes. Había gastado mucha energía en esos golpes. Sí, dolieron, pero también lo cansaron. Comenzó el segundo asalto. Jaque entró con más furia. Quería acabarlo rápido. Pero Emilio cambió de estilo. En vez de solo cubrirse, se movía más. Hacía que Jaque lo persiguiera. «Deja de correr, cobarde», gritó Jaque. Lanzó golpe tras golpe, pero solo golpeaba el aire. Emilio se agachó bajo un gancho salvaje y contraatacó con rápidos golpes al costado, directo al hígado. Esta vez, Emilio lo vio. Un pequeño gesto de dolor en el rostro de Jaque. Fue mínimo, pero real. «Ese es mi muchacho», gritó Don Aurelio. «Al cuerpo, Emilio. Al cuerpo». La multitud se encendió. Los boxeadores mexicanos vitoreaban con fuerza. Las voces llenaron el gimnasio. «Andel Emilio». «Sí se puede. Por México». Jaque se dio cuenta de que algo había cambiado. El muchacho mexicano ya no parecía asustado. Sus ojos eran distintos ahora. Antes tenían miedo, como una vela a punto de apagarse. Pero ahora había en ellos una chispa, como el inicio de un fuego. Jaque frunció el ceño. Comprendió que este chico no era el mismo que había subido al ring hacía unos minutos. Algo dentro de Emilio había despertado. Jaque decidió que ya era suficiente. Quería terminar la pelea de una vez por todas. Echó hacia atrás el brazo y lanzó su golpe más fuerte, un uppercut poderoso, directo al mentón de Emilio. Ese golpe había terminado muchas peleas antes. Era el tipo de golpe que noqueaba y mantenía al hombre en el suelo.
Jaque estaba convencido de que ese golpe acabaría con todo. Pero Emilio estaba listo. Para él, el mundo de pronto se volvió lento, como si alguien hubiera presionado un botón que hacía que todo se moviera en cámara lenta. Podía ver el puño de Jaque subiendo hacia su barbilla, pero no estaba paralizado. Su cuerpo recordó qué hacer. Su mente viajó a todas esas noches interminables en el gimnasio con don Aurelio. Recordó el costal pesado balanceándose, intentando golpearlo mientras él lo esquivaba una y otra vez. Recordó cuántas veces repitió el mismo movimiento hasta que le dolían las piernas y la espalda. Recordó todo el sudor, todo el dolor y todos los momentos en que pensó que no podía más, pero aún así siguió. Ahora, todo ese entrenamiento cobraba vida. Sin pensar, sin planearlo siquiera, Emilio movió la cabeza apenas a la izquierda. El poderoso puño de Jaque falló por unos centímetros. El guante le rozó la mejilla, pero no lo tocó. Jaque quedó sorprendido. Había puesto todo en ese golpe, y ahora estaba desequilibrado. Por un segundo, su cuerpo perdió firmeza. Y eso fue todo lo que Emilio necesitó. Sus piernas se flexionan y empujó hacia arriba con toda la fuerza que tenía. No era solo fuerza de su cuerpo, era la fuerza de su corazón, de su rabia, de su amor. Recordó todas las veces que se habían burlado de él, todos los momentos de humillación, todo el sufrimiento de su familia. Recordó a sus padres, a sus amigos, a su país. Todo eso se juntó dentro de él. Emilio lanzó su puño derecho, rápido y limpio. Su gancho aterrizó perfectamente en la mandíbula de Jaque. El sonido del golpe llenó el gimnasio. Fue fuerte, como un trueno en medio de una tormenta. Todo el lugar tembló con él. Jaque retrocedió tambaleándose. Sus ojos se nublaron, desenfocados, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Por primera vez desde que había entrado al gimnasio, Jaque Doyle, el gigante estadounidense, parecía sorprendido. La multitud estalló. La gente gritaba. Algunos se levantaron de sus asientos. Otros agitaban los brazos con locura. El ruido era ensordecedor. Nadie lo podía creer. Emilio, el chico que todos pensaban que sería aplastado, había hecho lo imposible. Había golpeado al gigante americano, y no solo lo había golpeado, sino que lo había lastimado. Jaque parpadeó con fuerza y volvió en sí. Se recuperó rápido, pero algo en él había cambiado. Su sonrisa arrogante, la que siempre llevaba en el rostro, había desaparecido. Su cara estaba seria ahora. Sus ojos mostraban algo nuevo, respeto. Y si alguien miraba con más atención, tal vez incluso miedo. Se tocó el costado de la mandíbula, donde el guante de Emilio lo había alcanzado, y escupió sangre sobre la lona. Bien jugado, chico, dijo Jaque. Su voz era diferente esta vez. No había burla, no había bromas hacia Emilio. Era seria, quizá incluso honesta. Pero ahora los juegos se acabaron. Emilio sintió el dolor en sus nudillos. Su mano palpitaba, pero no le importaba. Había dado el mejor golpe de su vida. Había causado un daño real. Su corazón latía más rápido, no de miedo, sino de confianza. Por primera vez, Emilio creyó que Jaque no era invencible. Jake era humano. Podía ser herido. Cuando el round terminó, don Aurelio corrió al lado de Emilio. Le dio agua y le limpió el rostro. «Lo lastimaste, hijo mío», dijo suavemente don Aurelio. Vist su cara. Ahora sabe que no viniste aquí solo para recibir golpes. Pero ten cuidado. Un animal herido es aún más peligroso. En la otra esquina, Jaque se sentó solo. No tenía ayudante, ni entrenador, ni amigo. No había traído a nadie porque estaba tan seguro de que no lo necesitaría. Pensaba que la pelea sería fácil. Ahora, mientras se limpiaba la sangre de la boca, se dio cuenta de que había estado equivocado. Había subestimado gravemente a Emilio. El muchacho no solo era valiente, tenía verdadera habilidad. Y lo peor de todo era que tenía algo que Jaque no tenía, una razón. Un propósito. La multitud también había cambiado. Cuando la pelea empezó, la mayoría pensaba que sería cruel. Habían venido esperando ver a Emilio golpeado y destruido. Pero ahora estaban de pie, coreando su nombre. Emilio. 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 Emilio miró a la gente. Vio esperanza en sus ojos. Vio a don Aurelio con lágrimas rodando por su rostro arrugado. Vio a sus compañeros de entrenamiento gritar más fuerte que nunca. Vio a hombres pobres, hombres que normalmente no tenían motivos para celebrar, aplaudiendo y gritando como si sus vidas dependieran de ello. En ese momento,
Emilio comprendió algo importante. Esta pelea no era solo sobre él. Era sobre todos ellos también. Jaque también notó el cambio. Entendió algo muy pesado. Ya no estaba peleando solo contra Emilio. Estaba peleando contra el orgullo de todo un pueblo, contra el espíritu de una comunidad que siempre había sido subestimada. Ahora, se negaban a agachar la cabeza. Estaban de pie, y Emilio era su campeón. Que empiece el tercer round, murmuró Jaque. Y que gane el mejor hombre. El tercer round empezó como una tormenta. Jaque salió rápido y furioso. No quería que la pelea durara más. Necesitaba terminarla. Cada golpe que lanzaba ahora era afilado y mortal. Cada uno apuntaba a noquear a Emilio. Emilio tuvo que moverse con toda su velocidad. Se agachó. Retrocedió. Gyro la cabeza justo a tiempo. Un gancho le raspó la oreja izquierda, haciendo que un zumbido le retumbara adentro. Un uppercut pasó tan cerca que sintió el cuero del guante rozar la piel. Pero mientras seguía esquivando, algo increíble ocurrió. Emilio se sintió más fuerte. Más rápido. Más inteligente. Era como si toda su vida lo hubiera entrenado para ese momento exacto. Todas las mañanas en la fábrica, cargando pesos pesados, habían construido su resistencia. Todas las noches entrenando en el pequeño gimnasio de don Aurelio habían aflojado sus habilidades. Todas las dificultades de una vida pobre habían hecho su corazón más duro que el acero. Jaque empezaba a desacelerar. Sus golpes seguían siendo poderosos, pero ya no tan rápidos. No estaba acostumbrado a pelear durante mucho tiempo. Usualmente terminaba venciendo a sus rivales en el primero o segundo round. Emilio vio esta debilidad y atacó. Lanzó golpes rápidos al cuerpo de Jaque, uno tras otro. Por primera vez, Jaque retrocedió. «Está retrocediendo», gritó alguien. «El gringo está retrocediendo». El gimnasio enloqueció. La gente gritaba aún más fuerte. Jaque se desesperó. Lanzó un golpe bajo, un golpe ilegal que alcanzó a Emilio debajo del cinturón. Emilio se dobló, jadeando. La multitud abucheó con fuerza, enojada por la jugada sucia de Jaque. Pero Víctor, el joven e inexperto árbitro, no sabía qué hacer. Era demasiado novato. Jaque aprovechó y siguió atacando. Pero Emilio, incluso con dolor, lo abrazó en un clinch. Sus cuerpos se apretaron. Jaque le susurró al oído. «Ríndete, chico, antes de que te lastime de verdad». Emilio levantó la cabeza. Sus ojos ardían con fuego. Con voz baja y firme, le respondió al oído. «Los mexicanos no se rinden, gringo. Eso es algo que nunca entenderás». Se separaron. Ambos sabían lo que venía. Los próximos minutos decidirán todo, no solo quién ganaría la pelea, sino lo que esa victoria significa. Los últimos minutos del round fueron una batalla de voluntades. Jaque, sintiendo desvanecerse sus fuerzas, empezó a pelear más sucio. Empujaba con los codos en el clinch. Pisoteaba los pies de Emilio cuando el árbitro no miraba. Maldijo en inglés. Emilio no entendía las palabras, pero sentía su veneno. Sin embargo, cada trampa solo alimentaba más a Emilio. Lo hacía más enojado, más valiente, más fuerte. Algo había despertado en Emilio. Algo profundo. Una conexión con su gente, con su lucha, con su orgullo. Esa pelea ya no era solo suya. Le pertenecía a todos ellos. Con un minuto restante, Emilio hizo algo sorprendente. Dejó de retroceder. Avanzó. Paso a paso, golpe a golpe, empujó a Jaque contra las cuerdas. Jaque lanzó un derechazo salvaje, pero Emilio lo esquivó por un pelo y contraatacó con 3 golpes perfectos, jab, cruzado, gancho. Los 3 impactaron con fuerza. Por primera vez, Jaque retrocedió varios pasos seguidos. El canto creció más fuerte. Emilio. 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 El sonido sacudía el gimnasio. Desconocidos se abrazaban. Mujeres gritaban de alegría. Don Aurelio tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. En 40 años entrenando boxeadores, nunca había visto algo así. Para él, no era solo una pelea. Era un sueño hecho realidad. Con 30 segundos restantes, Jaque hizo un último movimiento desesperado. Se lanzó hacia adelante con todo lo que le quedaba. Pero Emilio estaba listo. Se deslizó a un lado. Jaque tropezó, perdiendo el equilibrio. Emilio lanzó el golpe más limpio de su vida, un gancho perfecto al mentón. Las piernas de Jaque temblaron. Tropezó, agarrándose de las cuerdas. Luego,
como un árbol gigante que cae, Jake se desplomó de rodillas. Sus ojos se perdieron mientras miraba el suelo, tratando de entender lo que había pasado. Jake Doyle, el invencible boxeador americano, había caído. El golpe de Emilio fue perfecto. No solo fue fuerte, estaba lleno de todo lo que había aprendido de Don Aurelio, su maestro. También estaba lleno de algo mucho más grande que músculos o poder. Estaba lleno del corazón de Emilio. Cuando el golpe aterrizó, todo el gimnasio quedó en silencio. Ni un sonido. Ni siquiera una respiración. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Todos en el gimnasio, jóvenes boxeadores, viejos boxeadores, entrenadores y vecinos, sabían que acababan de presenciar algo que recordarán por el resto de sus vidas. Emilio se quedó en medio del ring, con el pecho subiendo y bajando. Respiraba con dificultad, su rostro rojo por el esfuerzo. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban por la descarga de energía que corría por su cuerpo. Su corazón latía como un tambor, rápido y fuerte. Había hecho algo que nadie creía posible. Había derribado a Jake Doyle. Sí, ese Jake Doyle. El campeón americano. El hombre al que nadie había vencido. El hombre al que llamaban imparable. Y ahora, tirado en el suelo de un pequeño gimnasio en Tijuana, Jake Doyle había sido llevado a sus rodillas por un obrero de 19 años llamado Emilio Reyes. Víctor, el árbitro, parecía sorprendido, pero aún así hizo su trabajo. Levantó la mano y comenzó a contar. 1, 2, 3. Su voz temblaba, como si ni él mismo pudiera creer lo que estaba diciendo. Todo el gimnasio escuchaba cada número como si su vida dependiera de ello. Jake luchaba, su rostro torcido por el dolor y la sorpresa. Al conteo de 8, finalmente se puso de pie. Pero ya no era lo mismo. Sus piernas estaban débiles. Sus pasos inseguros. Sus ojos parecían nublados, como si hubiera perdido el rumbo. Por primera vez desde que había entrado al gimnasio, Jake Doyle parecía humano. Ya no era una máquina perfecta y aterradora. Víctor le preguntó, ¿puedes seguir peleando? Jake asintió, pero era evidente, sus manos temblaban. Aunque no temblaban como las de Emilio, agitadas por la emoción y la adrenalina, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo. Incertidumbre. Por primera vez en años, Jake no estaba seguro de poder ganar. El asalto continuó unos segundos más. Pero la pelea ya no era la misma. Los papeles se habían invertido. Jake Doyle, el cazador, se había convertido en la presa. Y Emilio, el joven obrero que todos pensaban que caería rápido, ahora se erguía alto y orgulloso. Cuando sonó la campana, Emilio caminó hacia su esquina. Mantuvo la cabeza en alto. Sus pasos eran pesados, pero llenos de orgullo. Don Aurelio lo esperaba. El viejo entrenador lo abrazó con fuerza, su voz cargada de emoción. «Estoy orgulloso de ti, hijo», susurró. «Pase lo que pase ahora, ya ganaste lo más importante». En el otro lado, Jake regresó a su esquina solo. Se limpió la sangre de la boca. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba controlar la respiración. Todos lo observaban. Por primera vez, la gente esperaba ver cómo reaccionaría el campeón al ser derribado. Los 3 asaltos habían terminado. Técnicamente, la pelea había concluido. Pero todos en el gimnasio entendían que lo que acababan de presenciar era más grande que cualquier puntuación de los jueces. Al inicio, había 2 apuestas. Primero, Emilio debía sobrevivir 3 asaltos con Jake Doyle. Segundo, ganaría $10,000 si lograba tocar la cara de Jake con un golpe limpio. Emilio había hecho ambas cosas. Y no solo había tocado su cara, lo había derribado. Jake estaba sentado en su esquina, mirando sus guantes. Su mente corría. Durante años, había vivido creyendo que era invencible. Pero esa noche, en ese pequeño gimnasio, recordó algo importante. No era invencible. Existía algo más fuerte que el entrenamiento. Más fuerte que los músculos perfectos. Más fuerte que los gimnasios caros. El corazón. Emilio estaba en el centro del ring. No celebró. No levantó los puños. No gritó. Había dignidad en la forma en que permanecía de pie, calmo, orgulloso y firme. No había venido a humillar a nadie. No había venido por dinero. Había venido a defender algo más grande, la dignidad de su gente. Don Aurelio caminó lentamente hacia el centro del ring. Detrás de él, lo siguieron los demás boxeadores. Habían observado atentamente.
Sus rostros mostraban respeto, asombro y orgullo. Finalmente, Jake también se levantó. Caminó hasta el centro del ring, donde Emilio lo esperaba. Los dos hombres se miraron a los ojos. Por un momento, pareció que el mundo entero desaparecía. Nunca pensé, empezó Jake. Su voz era distinta ahora. La arrogancia que había tenido antes había desaparecido. En su lugar, había algo nuevo, algo que Emilio no esperaba. Respeto. Lentamente, Jake se quitó los guantes. Extendió su mano. Me venciste, chico. Me venciste en todos los sentidos. Emilio también se quitó los guantes. Extendió la suya y estrechó la de Jake. La mano de Jake era grande, fuerte, llena de callos de tantos años de entrenamiento. Pero temblaba un poco. Emilio habló, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. No vine aquí a ganar. Vine a demostrar que los mexicanos tenemos dignidad. Y la dignidad no está en venta. El gimnasio quedó en silencio unos segundos. Luego comenzaron los aplausos. Primero unos pocos. Luego más. Hasta que todo el gimnasio estalló en ovaciones. No eran aplausos por una pelea. Eran por algo mucho más profundo. Jake sacó un fajo de billetes de su bolsillo, $10,000, tal como había prometido. Mientras contaba el dinero, su expresión cambió. Esperaba sentir vergüenza. Esperaba humillación. Pero en su lugar, sintió algo que no había sentido en años: alegría. Este dinero es tuyo, dijo, tendiéndoselo. Lo ganaste por completo. Emilio miró el dinero. Era más de lo que su familia ganaba en todo un año. Con eso podría pagar deudas. Podría ayudar a su hermana. Podría darle descanso a su madre cansada. Pero entonces miró a los ojos de Jake. Y vio algo inesperado. ¿Sabes qué?, dijo Emilio, apartando suavemente la mano de Jake. No vine aquí por dinero. Vine porque insultaste a mi gente, a mi gimnasio, a mi país. El dinero no cambia eso. Los ojos de Jake se abrieron de sorpresa. En un mundo donde todo se compraba y se vendía, Emilio era diferente. Ahí estaba alguien que peleaba por algo más valioso que la riqueza. ¿Entonces qué quieres?, preguntó Jake, realmente confundido. Emilio sonrió por primera vez esa noche. Quiero que recuerdes esta noche. Cada vez que pienses que ser estadounidense te hace mejor que ser mexicano, recuerda esto. Recuerda que el valor no se mide por el dinero en el bolsillo. El valor vive en el corazón. Don Aurelio dio un paso al frente. Puso sus brazos alrededor de los dos jóvenes. Su voz temblaba de emoción. En este gimnasio, toda pelea debe terminar con respeto. Jake, llegaste aquí con arrogancia. Pero demostraste verdadero carácter al admitir tu error. Jake asintió lentamente. Sus ojos se suavizaron. ¿Sabes qué? Tengo otra idea, dijo mirando a Emilio a los ojos. Ven conmigo a Estados Unidos. Entrena en mi gimnasio. Tienes talento natural. Con un verdadero entrenamiento, podrías llegar muy lejos en el boxeo. El gimnasio volvió a quedarse en silencio. Todos se congelaron. Incluso el zumbido de las luces sonaba más fuerte. Emilio miró a su alrededor. Vio a don Aurelio, con lágrimas brillando en sus ojos viejos. Vio a sus compañeros, expectantes por su respuesta. Vio las paredes descascaradas del gimnasio, las bancarrotas, los costales desgastados. Luego miró la esquina donde colgaba una vieja bandera mexicana en la pared. Junto a ella, una foto de los muchos peleadores que habían entrenado ahí. Hombres que nunca salieron de Tijuana. Hombres que nunca tuvieron fama. Hombres que nunca tuvieron grandes oportunidades. Pero esos hombres habían encontrado algo invaluable allí: familia e identidad. Don Aurelio habló en voz baja. Es una oportunidad increíble, Emilio. Pero, su voz se quebró. Significaría perder al mejor alumno que tuve. Emilio cerró los ojos. Imaginó el futuro: grandes gimnasios en Las Vegas, luces, cámaras, lujos. Podría ganar millones. Podría cambiar la vida de su familia para siempre. Pero cuando abrió los ojos, su mirada volvió a la bandera, al gimnasio, a la gente que le había dado todo. Un propósito, dijo finalmente. Su voz era firme, aunque su corazón latía con fuerza. Maroa Jake. Gracias por tu oferta. Pero mi lugar está aquí. Jake Parpadio. ¿Aquí? Estás rechazando la oportunidad de tu vida. Podría ser campeón mundial. Emilio negó con la cabeza. Y dejaría de ser quien soy.
El boxeo no es solo ganar. Es saber quién eres y de dónde vienes. Mi fuerza no viene solo de los músculos. Viene de esta tierra, de esta gente, de este gimnasio. Caminó hacia don Aurelio y puso una mano en su hombro. Este hombre me enseñó todo. Este gimnasio es mi hogar. Aquí puedo entrenar a chicos como yo. Puedo mostrarles que no necesitan irse para ser grandes. Jake lo miró desconcertado. Luego rió suavemente. ¿Estás loco, chico? Completamente loco. Emilio sonrió. Tal vez. Pero es una locura con sentido. Jaque hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia la pared donde estaban exhibidos los trofeos del gimnasio. Eran trofeos modestos, nada brillantes ni famosos. Jaque se quitó la cadena de oro de su cuello, un premio de una de sus mayores victorias, y la colgó en la pared. Si no puedo llevarte conmigo, dijo, entonces dejaré una parte de mí aquí. Para recordar la noche en que un joven mexicano me enseñó lo que realmente significa ser campeón. El gimnasio estalló en vítores, aplausos y hasta lágrimas. Lo que acababan de vivir era más que una pelea. Era una lección que quedaría para siempre. 3 meses después de aquella noche histórica, el gimnasio El Rincón del Guerrero ya no era el mismo. La historia de Emilio y Jaque se extendió primero por Tijuana, luego por México, y finalmente llegó a Estados Unidos. Llegaron periodistas. Llegaron blogueros. Incluso llegaron personas interesadas en hacer documentales. Emilio aún trabajaba por las mañanas en la fábrica. Pero cada tarde, el gimnasio se llenaba de niños. Querían entrenar con el mexicano que derribó al campeón americano. Don Aurelio, a sus 65 años, parecía más joven. Tenía más energía, más esperanza. En la pared del gimnasio, la cadena de oro de Jaque colgaba con orgullo junto a una foto de aquella noche inolvidable. Jaque Doyle había regresado a Estados Unidos. Pero ya no era el mismo hombre. Algo en su interior había cambiado. En sus siguientes peleas, la gente notó la diferencia. Peleaba con más corazón. Peleaba con humildad. Y en las entrevistas, siempre mencionaba a Emilio. Decía a los reporteros, hay un joven mexicano que me enseñó lo que significa pelear con el corazón. Jaque seguía enviando nuevo equipo al gimnasio. Costales, guantes, incluso un nuevo ring. No los mandaba como caridad. Los mandaba como respeto entre peleadores. En casa, doña Isabel, la madre de Emilio, aún trabajaba en su máquina de coser. Pero su sonrisa era distinta ahora. Era más brillante. Era de orgullo. Su hijo había demostrado al mundo que los mexicanos no necesitaban irse de su tierra para ser grandes. Podían ser campeones justo donde estaban. Cada noche, cuando el gimnasio quedaba en silencio y todos se habían ido, Emilio se quedaba un poco más. Miraba la vieja bandera mexicana colgada en la pared. Sus colores estaban gastados, pero llenos de historia. Emilio sonreía al verla. Porque sabía algo que el dinero nunca podría comprar, había tomado la decisión correcta. Había elegido dignidad sobre riqueza, propósito sobre la fama, y corazón sobre arrogancia. Y eso, lo sabía bien, lo convertía en un verdadero campeón.